ocasión estaremos hablando de los materiales cerámicos, los cuales son compuestos químicos constituidos por metales y no metales, como lo son los óxidos, los nitruros, los carburos, entre otros, que incluyen minerales de arcilla, cemento y vidrios. Esto se trata de materiales o minerales que son aislantes térmicos y que a elevada temperatura y en ambientes agresivos son más resistentes que los metales y los polímeros. Desde el punto de vista mecánico son duros y ligeros, pero también son frágiles. Los enlaces interatómicos pueden ser de carácter iónico o bien de carácter predominantemente iónico, con carácter parcial covalente. Los cerámicos se pueden presentar en forma vítrea, monocristalina, policristalina o a alguna combinación de ellas. Las propiedades de todos los materiales están dictadas por los tipos de átomos presentes. Por los tipos de unión de dichos átomos, la estructura y el tipo de unión nos indican qué tipo de propiedades tiene un determinado material. En este caso, los materiales cerámicos tienen dos características importantes. Por un lado, su capacidad de resistir al calor y por otro, su resistencia al ataque químico, que son debidas sustancialmente a la fortaleza del enlace entre sus átomos, que les confiere un alto punto de fusión, dureza y rigidez. Otra de sus características es que tienen una ductibilidad baja, una resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste alta, y por último va a depender del tipo de material, su propiedad magnética y la conductividad térmica. Las propiedades de los materiales cerámicos comparados con los materiales plásticos son duros, no combustibles inoxidables. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de las herramientas. La gran resistencia a altas temperaturas y con gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. Gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan a los agentes atmosféricos. Alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Unas características fundamentales que puede fabricarse en formas con dimensiones determinadas. Los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos. Clasificación de los materiales cerámicos. Las cerámicas rojas son capas de arcilla cocida, de aluminato y silicato. La arcilla es la más abundante en la Tierra. Cerámica blanca. Es un material muy puro, sin presencia de algunos óxidos que la manchan. El refractario es la propiedad más importante en su comportamiento a altas temperaturas y su resistencia al calor. Los vidrios son líquidos enfriados que solidifican en forma amorfa. Base silicio con agregados según el tipo de vidrio deseado. Cementos, compuestos por piedra cálida y calcio molido. El cemento rigidizado por fracciones hidráulicas. Mi nombre es María Guadalupe González Montes y les hablaré acerca de las técnicas de conformado en los productos cerámicos. Los productos cerámicos son fabricados por aglomeración de partículas. Pueden conformarse mediante varios métodos por condiciones secas, plásticas o líquidas. Por ejemplo, el proceso de prensado. La materia prima cerámica puede ser prensada en estado seco, plástico o húmedo dentro de un troquel para formar productos con una forma determinada. El prensado en seco es un método que se usa frecuentemente para productos refractarios, material de alta resistencia térmica y componentes cerámicos eléctricos. También hablamos acerca del método de barbotina o fundición de revestimiento. La fundición de revestimiento se emplea fundamentalmente en el conformado de materiales cerámicos preparados a partir de la arcilla. La extrusión de conformados de hidroplásticos de los materiales en estado plástico, mediante el cual se obtiene secciones transversales sencillas o formas huecas como las tejas, los ladrillos y las tuberías. Como podemos ver en la siguiente tabla, la diferencia entre cerámicos y metales. En comprensión, tenemos que los metales son buenos y los cerámicos tienen una menor cantidad. El alargamiento de ruptura en metales es alto y en cerámicos casi nulo. En tracción, los metales son buenos y los cerámicos casi nulo. Los defectos superficiales en los metales son buenos y en los cerámicos es altísimo. La tenacidad de los metales es buena y los cerámicos casi nula. La dureza es mala y en los cerámicos es mayormente buena. Su estructura en los metales es cristalina y en los cerámicos es cristalina o vítrea.
En los transmisores de electricidad, en los metales son buenos y los cerámicos son malos. En la transmisión de calor, los metales son buenos y los cerámicos son malos. En la dilatación lineal, los metales tienen un porcentaje alto y los cerámicos es alto o un similar valor. En los metales, el choque térmico es bueno y en los cerámicos es malo. Y en los metales, a altas temperaturas son malos y los cerámicos son buenos. Una vez conformado el material, es necesario llevarlo a un tratamiento térmico, que le dará la resistencia necesaria al material. Los tratamientos térmicos se dividen en dos etapas. Tenemos el secado y cocido o vitrificado, pero en algunos materiales se precisa también el sinterizado. El secado tiene por objeto la eliminación del agua o cualquier otra sustancia que se haya utilizado como aglutinante o lubricante. Normalmente la eliminación del agua se hace a temperaturas inferiores a 110 grados centígrados y se precisa en menos de 24 horas. Para los aglutinantes orgánicos es necesario llevar a cabo los calentamientos a temperaturas de 200 a 300 grados centígrados e incluso si tenemos los residuos de hidrocarburos. La velocidad del secado debe ser altamente controlada. Las moléculas de agua se evaporan en la superficie del material. Si la velocidad de evaporación es mayor que la velocidad de difusión, la superficie externa se secará y se contraerá en la inferior, provocando la deformación de la pieza y su agrietamiento. Después del secado del material cerámico, que en este caso se denomina cuerpo verde, es el cocido, a temperaturas que oscilan normalmente entre los 900 y 1400 grados centígrados, dependiendo de la composición y las propiedades requeridas en el producto final. En el caso de los materiales arcillosos, la cocción da lugar al proceso llamado vitrificación, mediante el cual se forma un líquido que es como vidrio que rellena los poros. En el grado que se produce este fenómeno depende de la composición del material y el alto temperatura de cocción. El grado de vitrificación alcanzado aumenta con la temperatura de cocción y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Las porcelanas son cocidas a temperaturas muy superiores y se hallan mucho más vitrificadas. Obviamente, cuanto mayor es el grado de vitrificación, mayor es la densidad y la resistencia de los materiales. No obstante, nunca debe de usarse o recurrirse a una vitrificación mayor porque los materiales pierden su forma. Por último, tenemos el sinterizado. Es habitual en materiales cerámicos, de importancia tecnología y en muchas ocasiones habitualmente necesario para transformar el producto inicial. Es poroso y poco resistente. Los materiales como la lumina es ampliamente utilizado. Deben ser sinterizados a temperaturas muy elevadas, a los 1600 grados centígrados, dadas a sus temperaturas de fusión, que es igual a 2050 grados centígrados. La porosidad disminuye con el tiempo y la temperatura del sinterizado. El tamaño del grano aumenta, disminuyendo la reactividad, pero aumentando la fragilidad del material. Redes de Bravais. Bravais mostró que 14 celdas, unidad estándar, podrían escribir todas las estructuras reticulares posibles, es decir, los 7 sistemas cristalinos están conformados por las 14 redes de Bravais. Hay 4 tipos básicos de celdas unidad. 1. Sencilla. 2. Centradas en el cuerpo. 3. Centrada en las caras. Y 4. Centrada en la base. El agrupamiento periódico de estas celdas unidad genera puntos de red, agrupaciones de puntos con idénticos contornos en el espacio tridimensional. Estas redes son esqueletos sobre los que se construyen las estructuras cristalinas, situando átomos o grupos de átomos en los puntos reticulares o cerca de ellos.
14 redes de Bravais. Cúbica simple. Cúbica centrada en el cuerpo. Cúbica centrada en las caras. Monoclínica simple. Monoclínica centrada en las bases. Tetragonal simple. Tetragonal centrada en el cuerpo. Triclínica hexagonal. Ortorrómbica simple. Ortorrómbica centrada en las bases. Ortorrómbica centrada en el cuerpo. Ortorrómbica centrada en las caras. Los materiales cerámicos son especialmente atractivos por su mayor dureza, densidad más baja, estabilidad térmica, rigidez, resistencia al desgaste, una menor conductividad térmica, en este caso aislantes, y una baja conductividad eléctrica, igualmente aislante. Mayor resistencia al ataque químico, una resistencia a la oxidación y corrosión, mayor resistencia a temperaturas elevadas y por último una elevada temperatura de fusión. Algunos ejemplos de materiales cerámicos son los ladrillos y las tejas. Son fabricados con arcillas de diversa calidad, según la zona geográfica de procedencia. Una vez moldeados, se cuecen a una temperatura de 900 a 1200 grados centígrados, la que aumenta su resistencia mecánica. Los azulejos y pavimentos cerámicos están hechos de arcillas especiales, que durante su proceso de moldeo se prensan a altas presiones y revisten de un material para que en el momento del proceso de cocido tengan una alta dureza. La porcelana y la loza están hechas a base de caolín, arcillas blancas, sílice y fedepasto finalmente pulverizado. La porcelana está totalmente petrificada tras ser sometida a 2 procesos de cocción. Sin embargo, la loza solo presenta una cara externa vitrificada. Los materiales refractarios son formados por arcillas refractarias de alto contenido de sílice. Se usan para el revestimiento de hornos industriales y otras aplicaciones donde deben revestir a altas temperaturas sin fracturarse. Soportan entre una temperatura de 1400 a 1600 grados centígrados.